Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. Se abre ante nosotros el espacio en blanco. Tenemos 2 horas por delante para entrar en ese mundo de los misterios. Hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, y eres bienvenido. Ya comenzamos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, con los saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa, con la garganta un poco rara. En la parte técnica, Marc Gasca y Elena Trapero, que se está encargando ahora de controlar nuestro mágico sonido. Natalia Sotillos en la realización y coordinación. Rosa Rodríguez en la producción y locución. Esta noche Ramón Álvarez con nosotros y Miguel Blanco que os habla. Para todos nosotros un placer estar aquí compartiendo ese mundo del misterio, como digo, hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Y esta noche nos esperan viajes muy especiales, y por si queréis venir con nosotros, abrimos las redes sociales. Tenemos un teléfono primero de llamada gratuita, 900-137-137, un email, espacioenblanco@rtv.es, y en Face y en Twitter estamos con eBlanco Radio. Buscarnos por ahí. Los saludos para todos los que ya estáis conectados. Y vamos con los temas de hoy. Siempre la recomendación de que no os lo perdáis. Hoy con mucho más sentido, ya veréis. Esta semana queremos compartir programa con un viajero excepcional. Nos ha llevado a través del mundo, enseñándonos lugares, personas, paisajes, tribus, costumbres y algo más. Almas, ánimas de seres humanos que viven apegados a sus tradiciones. Será un periplo único, lleno de aventuras, sorpresas y mucho más, al que desde ahora estás ya invitado. Habrá más. Un repaso por el pasado para revivir enigmas que aún siguen latentes en la memoria y que aún conservan los ecos del misterio. El viaje está listo. Tienes tu billete y tu asiento reservado. Ponte cómodo, disfruta y asómbrate de algunos de los misterios de nuestro mundo. Como un palentino, de repente es capaz de dar la vuelta al mundo y visitar un montón de países. ¿Me contesta usted, si quiere? Muy buenas noches, pues por curiosidad, por vocación de saber lo que hay más allá, por este oficio del periodista inquieto que quiere salir a conocer, ¿no? Y aunque uno tiene las raíces en Palencia, pues siempre es un placer salir, ¿no? Ahí afuera y conocer lo que está
lo que está fuera de nuestras fronteras para volver quizás a añorar más todavía nuestras raíces. ¿Verdad? Alguien en un lugar te decía palenciano, ¿no? No sabes que se dice palentino, ¿no? Por favor. Daniel Landa, no sabes el placer que tengo, las ganas que tenía de verte, el gusto que estés en el programa. Bueno, pues el gusto es mutuo, de verdad, y estoy encantadísimo de estar aquí en este espacio en blanco. ¿Nos escuchabas de vez en cuando, me decías? Sí, yo te he escuchado, y además algunas de tus historias han sido contadas en esas noches de... ¿Sí? Sí, en esos viajes en lugares muy apartados, muy recónditos, ¿no? Bajo a veces cielos estrellados, donde se rememoraron algunas de tus historias y las contábamos, ¿no? Como casi como en un fuego de campamento. Qué chulo. En esa pausa que tienen los viajes siempre. Qué chulo. Déjame que te presente un poco. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Navarra. Has trabajado en diferentes productoras y el primer trabajo que hiciste fue un documental, Palencia-Singapur, el viaje de los 3 océanos, emitido en Geoplaneta. ¿En qué año fue esto? Hay que tener narices. Palencia. Palencia, Singapur. No digo otras cosas aquí porque... El viaje de los 3 océanos. Hay niños escuchando, si no lo diría. No, fue un viaje, una locura maravillosa en el año 1999. Prácticamente cerramos el milenio, bueno, el año 99 llegando a Singapur con otro palentino, Alberto Fernández, y un madrileño, Pedro Martínez, y a bordo de un turismo normal, ¿no? Atravesamos la distancia que separaba Palencia de Singapur, ¿no? Y fue un viaje absolutamente loco, hecho con el corazón, ¿no? Más que con la cabeza. Y fue el inicio de esta vocación maravillosa de salir y contar el mundo. Tú eres consciente de que te has convertido, sobre todo para mucha gente. Luego te daré un poquito más de coba, porque te la mereces, ¿eh? Lo malo en este país es que las cosas buenas tardan en reconocerse, desgraciadamente, ¿no? Y aquí tenemos a un señor que para mí es de los mejores directores de documentales, y lo que ha hecho hasta ahora, chapó. Luego te lo digo a ti. Hiciste un segundo, por lo menos yo vi, Un Mundo Aparte se llamaba. Un Mundo Aparte, sí. ¿Cuántos capítulos? Eran 13 capítulos. Se salió aquí en nuestra casa en la 2, ¿no? Sí, aquí se ha emitido además varias 130 veces. países además, luego. Se ha visto en 130 países de todo el mundo, porque se emitió en National Geographic, en DirecTV, en Univision, en muchos canales, ¿no? de todo el mundo, y aquello fue, la verdad, una gran alegría ver que el trabajo de la Vuelta al Mundo casi dio la vuelta al mundo, ¿no? Y bueno, fíjate que luego en otros viajes ha habido gente en lugares insospechados que nos han dicho: oye, tú eres el de National Geographic, ¿no? Nos asociaban con eso porque alguien en la India había visto nuestra aventura de la Vuelta al Mundo, y hombre, siempre es gratificante para un periodista, bueno, pues entender que su trabajo tiene esa proyección, y nosotros estamos encantados. Y lo último que yo he visto tuyo ha sido Pacífico, la serie Pacífico, aquí en nuestra casa, que terminó hace poquito, ¿no? Sí, la verdad es que esta misma semana ha sido la última emisión, la repetición de la última emisión del último capítulo de Pacífico, que fueron 10 capítulos que nos llevaron pues de Japón a Nueva Zelanda, ¿no? Por todas las islas que hay maravillosas, remotas en el Pacífico. Si no la habéis visto, se lo digo a los oyentes, buscarla por ahí. Está un poquito difícil encontrar algunos capítulos, pero bueno, entráis en RTV y por ahí se encuentra alguna cosita y se puede ver algo. Lo mejor que yo he visto últimamente en documentales, ¿cómo? Iba a decir otro taco, 3 tíos solamente. Sí. ¿Sois capaces de hacer eso? Sí. Con drones, con imágenes. Sí, aéreas. Sí, solo 3 tíos, solo 3 personas. Solamente 3 personas, porque, verás, yo creo que si confías en el equipo, si realmente formas un equipo polivalente y comprometido y con vocación de contar esta historia, ¿no? Al final cada uno tiene que encargarse de muchas cosas, ¿no? Todos somos más ejercemos más de una función dentro del equipo, y fíjate que la selección del equipo fue muy ardua y tuvimos que entrevistar a muchísima gente, y al final Geray Martín, que era el cámara y piloto de drones, Pablo Vidal, que fue el productor, y un periodista en potencia, aparte con alma de dirección también, ¿no? Un buscador de historias, no solamente un productor. Y bueno, luego yo pues coordinando al equipo. Hubo un gran entendimiento, todo el mundo sabía lo que queríamos contar, remamos en la misma dirección, y la verdad que salió un producto del cual pues yo creo que los 3 estamos muy orgullosos. Tenéis motivos para estarlo. 3 tíos para hacerlo, habéis todo tipo de vehículos, animales
barcos, aviones, ¿de dónde sale todo eso? Bueno, nosotros contábamos con la coproducción de otra productora que se llama La Competencia, y mi productora Dock and Road. Bueno, pues apostamos por aunque a veces, ¿no?, el dron da una sensación de que parece que vamos con 4 helicópteros, ¿no? Sí, y vamos sí. con un aparatillo que apenas cuesta 2.000 euros, y hay que decirlo así, ¿no? Y a veces pues uno tiene que remar en situaciones muy adversas, sin grandes lujos nunca, eso por descontado, pero con todas las ganas del mundo, ¿no? Y al final era cuestión de optimizar los recursos. Creo que nosotros hacemos programas que no son muy caros, no son superproducciones, y sin embargo queremos dar la vistosidad que podría tener una superproducción en un momento determinado, ¿no? Lo habéis conseguido. 900-137-137 nuestro teléfono. Si no lo habéis visto, tenéis que verla. ¿Los sueños se cumplen antes de empezar el viaje? Los sueños se cumplen cuando uno decide que va a dar ese paso. Y cuando uno tiene suficiente fe y compromiso con uno mismo y no se rinde y no mira atrás, por lo general se cumplen, ¿no? Hay muchos obstáculos, muchos esperados, otros poco esperados, pero creo que cuando hay diré con humildad, un poquito de talento, habilidad para hacer las cosas o para contar historias, y sobre todo muchísima capacidad de trabajo, muchas ganas y mucho compromiso, las cosas salen, hay que creer. Hay que creer. 2:17, 1:17 en las Islas Canarias. Esta noche vais a ver algunos retazos del trabajo de estos señores, que es absolutamente magnífico. Hay mucha gente mala por ahí fuera. El mundo es raro. A mí no me lo parece. No. Yo creo que... A ver, yo no sé si será porque nosotros... ¿Vais de buen rollo? Vamos en busca primero de comunidades indígenas, ¿no? Que a veces no comparten nuestros mismos valores sino otros, y por lo tanto siempre aprendemos, siempre nos sorprenden para bien, ¿no? Y siempre hemos encontrado puertas abiertas. Sí que es verdad que hay personas malas, personas menos. Yo creo que hemos encontrado siempre más puertas abiertas que cerradas, ¿no? Manos tendidas, y yo me quedo con eso. El paisaje humano para mí es el gran retrato que nos llevamos de equipaje de nuestros viajes. Luego nos vas a contar alguna más, pero hay una frase tuya que dice: es preciso perder el miedo porque el mundo está lleno de puertas abiertas y manos tendidas. Sí, pues qué bonito. Daniel Landa es nuestro invitado esta noche, ya veréis. Nos vamos a ir de viaje por algunos lugares a descubrir, a ver si le sacamos alguna de las cosas que ha vivido. Tras esa introducción nos ponemos en marcha. Así comenzaba uno de los documentales de la serie de la Vuelta al Mundo de nuestro invitado de hoy. Ya he perdido la cuenta del número de ciudades que hemos cruzado en nuestra vuelta al mundo. Más de 100, más de 200 tal vez. Hasta la fecha nuestro vehículo ha cruzado puentes asombrosos, avenidas míticas y calles de plazas con monumentos repartidos en 4 continentes. Por mencionar algunos nombres, diremos que hemos dejado atrás Helsinki, Moscú, Ciudad de México, Manaos, La Paz, Buenos Aires o Ciudad del Cabo. Pues bien, ahora vamos a cambiar todos esos lugares por un territorio deshabitado. Namibia es solo un nombre, pero ese nombre está a punto de convertirse en la próxima aventura de nuestro viaje. La arena cubre gran parte del país y el paisaje se muestra despiadado con el hombre, vacío. Esta vez vamos a disfrutar de una ruta para nosotros solos, entre las dunas y las estepas, acercándonos a la costa o perdiéndonos hacia el interior. Vamos a recorrer el país de un extremo a otro, con la intención de encontrar a los pobladores originarios, a las comunidades de los Simbas, los hombres que habitan las aldeas del norte, más allá de los desiertos. Nuestro protagonista de esta noche ha realizado junto a sus compañeros un viaje por todo el planeta buscando a los auténticos pobladores de la Tierra, los indígenas. Conozcamos de su mano y de su voz algunas de sus historias olvidadas y perdidas. ¿A quién se le ocurren, Daniel, las aventuras, las historias estas para empezar a moverse por el mundo? Bueno, lo cierto es que las historias
son cosecha mía, ¿no? Yo, en mi labor de periodista y de director, soy el que trata de seleccionar primero la ruta y a partir de esa ruta qué historias puede haber allí, ¿no? Luego el equipo ayuda a encontrar, siempre colabora, participa. Estábamos escuchando ahora uno de los capítulos de Un Mundo Aparte, ¿no? Y José Luis Feliu era otro de los grandes buscadores de historias, ¿no? Y cada uno aporta su firma, su sello también. Igual que Alfonso Negrón con su cámara, y en Un Mundo Aparte escuchamos la voz de José Barreiro y la música que a mí me fascina. Qué música más increíble. De Iván Palomares, ¿no? Un auténtico fenómeno, que es, mira, precisamente la única persona que ha repetido en las dos grandes expediciones que hicimos en Un Mundo Aparte y en Pacífico. Pero sí, las historias, además yo creo que tienen que ser cosecha mía, ¿no? Porque de alguna manera es el origen de la historia, yo lo pongo en marcha, yo tengo que marcar la dirección, es mi función. Vale, en esa serie El Mundo Aparte tratabais de viajar a la búsqueda de los indígenas del planeta. Llévanos a donde quieras, porque veo poblados desconocidos como los Amis de Laponia, los Sakas de Liberia, los esquimales de Alaska, los Aymara de los Andes o los nómadas del desierto de Sudán. Sabes que eres un tío afortunado, ¿no? Sí. Vale. Soy un tío privilegiado, porque la fortuna a veces depende de golpes de suerte. Yo creo que en el caso de la gente que hemos peleado por esto ha sido también gracias a remar, a veces en condiciones muy adversas, pero sí que soy un privilegiado por conocer todo esto, desde luego. Vale, sí. pues nos vamos donde quieras, tú me dirás. ¿Qué indígena te llama la atención ahora? Mira, sí. ¿Qué te haya impactado en ese viaje a la búsqueda de los auténticos pobladores del planeta? Evidentemente me vienen muchos paisajes y muchos nombres, ¿no? Yo ahora te llevaría al estrecho de Bering, por ser uno de los lugares más remotos que yo haya conocido, que yo haya pisado, ¿no? Y además tuvimos, digamos, la tenacidad o la suerte de llegar en pleno invierno, ¿no? Estamos hablando de 42 grados bajo cero, pero con una sensación térmica por los vientos polares que había fortísimos de 67 grados bajo cero. Y allí, en una pequeña isla llamada Diomedes, la pequeña isla de Diomedes que está junto a la gran isla de Diomedes, y las dos islas pertenecen a dos continentes diferentes. Una es Rusia, la otra es Estados Unidos. Nosotros estamos en la parte de Estados Unidos y resulta que se puede cruzar andando de Rusia a Estados Unidos. Andando porque se congela el océano, ¿no? Y además, entre esas dos islas, que estamos hablando de 3 kilómetros de diferencia, ¿no? Todo helado, una roca absolutamente de hielo, bueno, pues por ahí pasa la línea del cambio de fecha. Y por lo tanto uno puede viajar al pasado o al futuro simplemente caminando 3 kilómetros. Es un lugar fascinante ya solo en la ubicación, pero además la gente, los esquimales que vivían allí, viven como si estuvieran en otro planeta. Para mí fue absolutamente desconcertante ver cómo viven, cómo sobreviven, ¿no? Y cómo son felices además en condiciones que para nosotros son insoportables, inhumanas. Allí comiste, que lo preguntan, ¿no? ¿Carne de oso polar? Sí. ¿Está buena? Bueno, le echaron mucha salsa, entonces al final mira, tiene un regustillo a pescado, ¿no? Porque se alimentan de focas y tal, ¿no? Tiene la textura pues de la ternera, de una vaca, pero sí que es verdad que sabe rara, ¿no? Lo que pasa es que allí todo era como raro, ¿no? Porque estás también en un entorno, quizá también estás un tanto condicionado por el entorno y todo te parece raro y... Yeah. Tú no le haces asco a nada, te lo comes todo, ¿no? Sí, la verdad es que no puedo decir que hago ascos a nada. Vale, ese lugar, no sé, llámanos otro. ¿Cercanos Saamis de Laponia? Sí, los Saamis de Laponia son una de esas sociedades que sí mantienen una cierta cultura, pero se han integrado tanto que al final se acaban diluyendo las fronteras culturales también, ¿no? Son empresarios, son pescadores, no se diferencian en nada su actividad con la de los finlandeses o los suecos con los que conviven, ¿no? Y de tal forma que también se consideran ellos parte de la sociedad, están muy bien integrados. Pero cuando uno escarba un poco, acaba encontrando a uno siempre que un rara avis que se sale y que sigue intentando buscar ese contexto donde se reconoce el indígena, que es en sus bosques con sus animales, ¿no? Y en todos los indígenas, en todos los pueblos, en todas las tribus que hemos visto, la relación con la naturaleza es para mí
lo que les define principalmente, ¿no? Algo que hemos olvidado nosotros, quizá. Sí, la contemplación, el mirar a las estrellas, el observar los animales, el mirar a las plantas, identificarlas, ¿no? Los árboles, ¿no? No son árboles, esto es un hayedo, esto es un pino, esto es un... Entonces, esa capacidad que tienen, ese tiempo, ¿no?, con el que ven el mundo, el cosmos que les rodea, es una de las principales diferencias con el mundo occidental que conocemos. Nos vamos a Sudamérica, si quieres, los Aymara de los Andes. Sí, espectacular, ¿no? Los Aymara, en Bolivia y en Perú hay Aymaras, ¿no?, que precedían a los incas. Estamos hablando de civilizaciones que estuvieron muy avanzadas. Nosotros vimos, hay un museíto en Bolivia que se llama en la ciudad de Tiwanaku, donde hay una ciudad que esconde todavía grandes pirámides y bueno, y ahí uno puede ver que hacían trepanaciones, conocían la cirugía, eran sociedades avanzadísimas, ¿no? Con una capacidad, antes hablaba de la observación, ¿no?, del cosmos, ¿no?, cómo todo estaba orientado a saber en qué día del año y a qué hora iba a entrar el sol para que se reflejara en esa mesa sagrada que tenían, ¿no? Ver todo eso a veces te hace relativizar, ¿no? Creemos que estamos en la punta de una civilización, cuando a lo mejor esa civilización cayó y lo que estamos es recuperándonos, ¿no? Y ellos alcanzaron en algunas cosas un estado más avanzado, por ejemplo. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y con Daniel Landa esta noche hablando de alguno de sus viajes. Los Sacas de Liberia, ¿quiénes son nuestros colegas? Los Sacas de Siberia. Siberia. No, bueno, en realidad, mira, aquello, yo sí que es verdad que hay algunas cosas que escribieron y que alguno se transcribió en prensa y demás. Nosotros no conocimos a los Saka. Conocimos a los Saka de Laos años después, ¿no? Pero alguien lo relacionó mal con Siberia. Sin embargo, en Siberia, en la península de Kamchatka, sí conocimos a los Saveni, que viven, es otra de esas sociedades marcianas desde mi punto de vista, porque viven muy aislados, especialmente aislados. Estamos hablando de una península, la de Kamchatka, que es en la parte más oriental de Siberia, y por lo tanto no se puede llegar por carretera, ¿no? Y cuando tú te desplazas al norte, también en invierno lo hicimos, ¿no?, en carreteras de hielo, ¿no?, con ruedas especiales, y ves que allí viven de la caza, pero que se desplazan algunos con tanquetas del ejército porque no hay otros vehículos para desplazarse, y por ejemplo cuelgan la ropa, al tender la ropa la congelan, y entonces viven permanentemente a 10, 12 grados bajo cero de media durante varios meses, ¿no?, y en una gran oscuridad. A mí me conmovió ese pueblo porque es un pueblo aislado del mundo, ¿no? Y de alguna manera a mí como periodista me da mucha alegría a veces rescatar esas voces, esas vidas, ¿no?, que si no quedan como en el olvido, y me parece que son dignas de admiración. Muchas de las veces en los documentales que yo he visto, cuando les preguntabas, esa gente era feliz. Decían que no querían dejar sus lugares, sí, ¿no? Sí. A mí, en Un Mundo Aparte hicimos una especie de conclusión final, ¿no? Habíamos ido preguntando a todos los indígenas si cambiarían su lugar por otro, si le daban además ciertos alicientes económicos. Oye, yo te doy una casa, yo te doy las mejores condiciones en otro sitio, ¿qué lugar elegirías, no? Y fue unánime. O sea, nosotros no hicimos un descarte para que pareciera que los que habían dicho que sí quedara bonito, sino que realmente a los que habíamos preguntado los introdujimos a todos, porque todos unánimemente decían que de ninguna manera cambiarían su lugar, ¿no? Y precisamente tiene mucho que ver con lo que te decía la naturaleza, porque hay un vínculo natural que ellos sienten, las raíces, ellos lo sienten de una manera literal, ¿no? Son las raíces de sus plantas, de sus familias, de sus muertos y de su entorno, ¿no? Y eso no lo cambian porque es parte de su identidad. Hay otro capítulo en el que te vi que estabas con unos indígenas que construían las casas en los árboles. Sí, sí. ¿Quiénes eran esa gente? ¿Eran los que iban desnudos? Sí, son los Korowai de Papúa Occidental. Para mí, una tribu maravillosa. Tal vez fue una de las experiencias que yo he tenido más intensas, más extraordinarias con una tribu, ¿no? Primero porque viven especialmente aislados de la cultura, porque rechazan
la contaminación, ¿no? Y eso que lo tienen difícil porque poco a poco van invadiendo también los gobiernos de Indonesia, en este caso van invadiendo también las selvas, ¿no? Pero bueno, estas personas vivían en sus árboles, que construían sus casas a 30 metros en las copas de los árboles, ¿no? Y subir a una de esas casas es una experiencia, ¿no? Primero entiendes el riesgo que corren. Eso sí, bueno, luego los ves a los niños como suben y dicen, bueno, es que realmente lo llevan en la sangre, ¿no? Suben, nosotros íbamos ahí ateridos a la completamente tensos, ¿no? Subiendo a 30 metros por encima del suelo en la selva. Y sin embargo, cómo nos recibieron, ¿no? Primero con cierta suspicacia de quiénes son estos, qué hacen aquí y por qué llevan ropa, ¿no? Yo les preguntaba y decían, bueno, digo, oye, yo les preguntaba, ¿tú no ves, notas la diferencia? Nosotros llevamos ropa, ¿tú cómo lo ves, no? Y decían, bueno, pues, yo no sé si tú estás sano, ¿no? O sea, para ellos era desconcertante porque ellos, claro, todo era la observación. Si tú llevas ropa, no sabes si ocultas algo, si tienes un tumor, un bulto, un algo, estás en buena forma o mala. Y más allá de eso, pues viven en un estado, diría, primitivo, tal y como lo entendemos nosotros, ¿no? Tienen un sílex de piedra para cortar los árboles, es decir, en la edad de piedra. Y sin embargo, bueno, hoy te puedes relacionar, un palentino en español llega allí, se relaciona con una persona que vive con un sílex de piedra y acabas entendiéndose. Y para mí lo que me gusta rescatar en los documentales, más allá de esa diferencia, es que pese a la diferencia, acabas encontrándote, acabas buscando un vínculo en común, el sentido del humor, la hospitalidad, ¿no? El tender una mano que te hablaba antes. Y cuando recibes por su parte, ¿no? También esa bienvenida que ellos en un momento determinado dicen, pues venir a comer con nosotros, sois bienvenidos, es una experiencia maravillosa. Yo te iba a preguntar, ¿cómo contactas, cómo llegas a esos sitios, cómo te reciben, cómo siempre como rollo se ve en la serie, quizás sea el camino, ¿no? La buena onda, el buen corazón. Siempre, es que, a ver, si tú vas con respeto a cualquiera, si tú vas con buenas intenciones, eso se percibe. Es decir, yo creo que, desde luego, nuestros documentales pueden ser muchas cosas, pero no son fingidos en absoluto. Nosotros es lo que veis, ¿no? Es decir, un grupo de personas que intenta hablar con alguien para conocerlos, oye, y se esfuerza pues por evidentemente conocerlos, respetándolos, no es que solo faltaba. Yo a veces oigo a pues algunas personas también, ¿no? que hacen este tipo de trabajo, de documentales, y intentan, bueno, vamos a ver, vamos a negociar primero cómo vais a hacer, tú ponte aquí, tú ponte allá, ¿no? A mí eso le quita la autenticidad, y yo creo que si pierdes esa autenticidad, si realmente intentas manipular esa relación, estás acabando con el sentido que queremos darle, ¿no? Y es el de cómo es el encuentro. Entonces, ¿cómo llegar hasta ellos? Pues, primero, bueno, evidentemente te documentas, te informas. Luego nosotros seleccionamos muy bien. Pablo Vidal, por ejemplo, era un tipo que seleccionaba el guía perfecto, ¿no? Era una persona, en ese sentido, muy exigente con los guías locales. Digo, este nos va a llevar a la historia que nosotros queremos, confiamos en esa guía local y luego a partir de ahí, bueno, pues trato de generar esa empatía, ¿no? ¿Algún momento de mal rollo con alguna tribu en alguna parte del mundo? Hombre, a ver, hay momentos que no son fáciles, ¿no? Y hay algunas comunidades que tienen más recelo. Y mira, te diré que en Australia nosotros vimos un drama humano, ¿no? Que es el de los aborígenes australianos, porque creo que han dado ya un paso de pérdida de identidad terrible, ¿no? Metidos en el alcohol, ¿no? El alcohol es la consecuencia de la pérdida de identidad. Ya. Porque tú piensas que estas personas son nómadas y toda su cultura se basa en ir aprendiendo el conocimiento a través de una ruta que establecen por toda su tierra. Así, esto es un resumen muy burdo de una cultura muy compleja y muy interesante, apasionante, la de los aborígenes australianos. Pero bueno, por hacerte el resumen, ¿qué pasa? Que vienen los colonos y les dicen, les dan la gracia de decirle, bueno, os vamos a ubicar en un asentamiento. Entonces lo que hacen es coartan su identidad porque los convierten en sedentarios y entonces están perdidos, y al estar perdidos pues se abrazan al alcohol y ahí acaba toda una cultura milenaria. Indígenas en Sudamérica, ¿alguno que hayas visitado? Pues mira, ahora recuerdo con muchísimo cariño en el Amazonas a los Suruí.
Surui. Porque ellos nos dieron una lección diferente, que no lo hemos visto en otros muchos indígenas, ¿no? Ellos supieron mezclar su cultura, sus valores y su selva con la tecnología. Fíjate la historia. Nosotros llegamos a una de las poblaciones de los Surui y contactamos con el jefe. ¿En qué parte de Amazonas? Almir Surui. Esto está Brasil, Venezuela. En Brasil, en el sur de Brasil, en Roraima. En el sur. Bueno, y lo que... Roraima está en Venezuela. No, perdón, en el sur de Brasil. No me acuerdo cuál era el estado. Bueno, muy cerca de Bolivia. He dicho Roraima, que era lo de Canaima, que era el parque. No, esto era al sur de Brasil. Y entonces Almir Surui nos explicó cómo había conseguido contactar con la empresa Google Earth para que definieran los satélites en su zona, en sus poblados, y así poder denunciar la tala ilegal de árboles. ¿De acuerdo? Entonces, fue a Washington, los convenció y efectivamente crearon una herramienta para poder hacer denuncias de la selva a través. Entonces, él nos decía, oye, yo no dejo de ser indígena porque lleve un 4x4 o porque use Internet. Al contrario, creo que Internet puede ayudar a perseverar precisamente lo que hace de mi identidad más indígena, ¿no? Que es la selva y es el salvaguardar sus árboles, ¿no? Y eso lo hice, y eso fue una lección para mí extraordinaria, ¿no? De cómo se pueden adaptar. Los indígenas no tienen por qué estar aislados del resto del mundo, sino mantener su cultura y sus raíces, incluso gracias a las herramientas del mundo occidental, y no tienen por qué estar enfrentadas una cosa con otra. 2:37, 1:37 en las Islas Canarias. Este es nuestro invitado. 900-137-137 por si queréis intervenir. Seguimos viaje. Viajar abre la mente. En las solitarias calles, Contarlo tiene premio. La legendaria plaza Radio Nacional de España y la Oficina de Turismo de China convocan el 4º concurso de diarios de viaje de nómadas. Sus pies descalzos. Envía tu relato y podrás ganar un gran viaje para dos a Sichuan, una provincia rica en patrimonio y naturaleza, el hogar de los osos panda. Sichuan es poesía, ternura y fortaleza. Les esperamos. Consulta las bases del concurso en www.rtve.es/nómadas. Tienes hasta el 31 de agosto. Este es Daniel Landa, poco antes de comenzar esta historia. Hace algunos años dio la vuelta al mundo en coche, y ya iba siendo hora de volver a la aventura. Aún no sabemos cómo lo haremos, pero la idea es viajar durante más de un año recorriendo 19 países, desde Japón hasta Nueva Zelanda. Daniel se encargará de marcar la ruta. No quiero mirar. Aunque lo normal será salirse del camino. Ay, ay. Cuando uno pretende acercarse a los pueblos más remotos del Pacífico, todo puede pasar. Ya conozco los síntomas de la malaria. Pero hasta en la última aldea encontraremos una puerta abierta. Porque los indígenas siempre nos tienden la mano. Hola, amigo. O casi siempre. Y poco a poco iremos conociendo las tribus de un camino lleno de islas, de selvas y de misterios. Vamos a alcanzar lugares que no se pueden explicar. How is living in the paradise? It's the best ever. Basta un gesto para rendirse a la magia del camino. En esta aventura de hoy hay gestos, tribus indígenas, paraísos y magia. Y de ello y de santuarios sagrados queremos hablaros ahora. Preguntan por ahí si se puede ver la serie esa que hiciste de Palencia... Singapur. ¿Se puede ver en algún sitio? Pues la verdad es que no, que yo sepa no. Porque, bueno, eso fue una serie que se emitió, como había dicho, en ETV, en Geoplaneta, en algunos de aquellos canales temáticos que había por entonces, y luego no se ha vuelto a... Se emitió en Vocento, en varios canales locales,
Y yo luego no sé, la verdad le he perdido la pista a uno de mis bebés y no sé dónde se puede ver, ¿no? Pero intentaré darle alguna salida a ese proyecto, que me parece la pena. Vamos a hablar de, si te parece, de santuarios. ¿Qué lugares has encontrado, o paraísos que hayas encontrado en esos viajes por el mundo? Sin dar muchos datos, porque sabes que si hablas de los paraísos al final se estropean. Y he de decir que hay una sensibilidad muy especial que se trasluce, debe ser tuya, en los guiones, en la serie, con cosas increíblemente emocionantes que vamos a sentir dentro de un ratito. ¿Estás a gusto? Sí, estoy perfectamente. Deberías haber tenido una tarta para celebrar el cumpleaños. Lo digo por aquí, lo dejo caer. Vale, no es para ti, Daniel. No, lo sé que no es para mí, alguien cumpleaños hoy. Vale, sí. Felicidades. Pues santuarios hay muchísimos. A veces se confunde el santuario con la estampa y la postal, ¿no? A mí me parece que el santuario es aquel lugar que combina dos cosas, ¿no? Un lugar hermoso donde perder la mirada, y además que tenga cierto, si quieres, misticismo, ¿no? Que te sientas a gusto, que haya buen rollo con los locales, que te sientas en casa, muy lejos de casa. Yo eso lo he sentido en muchos sitios, afortunadamente. Antes hablábamos de Roraima, ¿no? Que me equivoqué, que era Rondonia, que era el estado. Pero en Canaima, por ejemplo, en donde los tepuis, el Roraima precisamente es uno de los tepuis, donde ves aquellas cascadas maravillosas. El Salto del Ángel aquel. El Salto Ángel es una cosa excepcional, ¿no? Y además lo vimos con buenos amigos venezolanos que nos llevaron y tenían un gran respeto por ese lugar, ¿no? Y nos hicieron ellos mismos sentir que estábamos en un santuario. Y el piloto de uno de los helicópteros aterrizó en uno de los tepuis. ¿Me digas? Sí, y dijo, tenéis 20 minutos para disfrutar, porque no puedo parar el motor. Y para mí fueron 20 minutos mágicos que no olvidaré en mi vida, ¿no? Porque tú veías esas formaciones rocosas en un mundo casi surrealista, como extraterrestre, donde hay, por ejemplo, especies de animales, ranitas que no hayas visto en tu vida y plantas raras, ¿no? Y estás ahí en ese momento y dices, ¡buah! Espectacular, ¿no? Eso te lo diría como un lugar hermoso y realmente único en el mundo. Hay otros, ¿no? Como cambiando totalmente de escenario, yo te llevaría al país, a Vanuatu, un archipiélago hermoso, ¿no? Donde tienes un montón de recodos extraordinarios, desde ríos de aguas cristalinas donde las mujeres locales hacen música con las manos. Ese capítulo lo vi, qué bonito, ¿no? Es maravilloso verlas, ¿no? Y además ahí pues se da ese momento mágico, ¿no? Que te llega y te pone los pelos de punta de ver aquellas mujeres que accedieron a mostrar su cultura en un escenario que es absolutamente alucinante, ¿no? Y toda esa armonía, ¿no? En los santuarios hay esa gran armonía, ¿no? Luego hay santuarios que tienen que ver con la religión o con la creencia, con los rituales, ¿no? En Borneo, nuestro guía nos desvió en un momento dado del camino. Yo no diré dónde exactamente, ¿no? Para no desvelar el lugar. Y quiso mostrarnos un santuario donde era una roca en mitad de la selva, no sin sendas ni caminos que llevaran hasta allí. Él lo sabía porque él pertenecía a la etnia Trin, y la etnia Trin enterraba allí a sus muertos. Entonces, en lo alto de la roca, en un escenario que parece de las películas de Tarzán, de verdad, donde caían las lianas, un calor tremendo, y había una pequeña gruta donde habían depositado un montón de cráneos y cuerpos de los antepasados guerreros en vasijas de la dinastía Ming, ¿no? China. Y aquí era un tesoro, pero era un tesoro por todo, era un tesoro por simplemente la apariencia que tenía aquello, pero sobre todo lo que transmitía, ¿no? Tú le mirabas la cara a aquel hombre y era reverencial, ¿no? Era una mirada realmente dura, tremenda, respetuosa, ¿no? Y eso nos hacía a todos sentir un escalofrío por sabernos en un lugar sagrado. Qué privilegio, para la gente, ¿no? Un privilegio absoluto. Yo la verdad le sigo dando gracias a Willy, que nos llevó hasta allí y nos mostró ese secreto, lo compartió con nosotros y fue alucinante. ¿Alguno más antes de seguir el viaje? Santuarios te podría decir muchísimos, ¿no? Antes te hablaba de Australia, cuando uno ve las pinturas rupestres, que es la tradición más longeva del mundo, porque aún siguen pintando las rocas como lo hacían los antepasados, 25.000 años después.
y uno está enfrente de esas pinturas y dice, bueno, aquí hay algo que sigue manteniéndose en el tiempo, ¿no? No es prehistórico, lo era, pero sigue siendo actual, ¿no? Y eso le da una fuerza tremenda a esos lugares. 2:46, 1:46 en las Islas Canarias. Seguimos viaje. Todavía tenemos que escuchar más cosas que nos cuenta Daniel Landa esta noche. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Dice la leyenda maorí que desde este lugar parten los muertos en un nuevo viaje. Para nosotros, los vivos, significa el final del nuestro. Y es que durante más de un año, 3 compañeros hemos vivido una experiencia extraordinaria. Hemos tenido malos días, hemos padecido jornadas agotadoras, yo sufrí la malaria, pero a fin de cuentas, la ruta siempre acaba compensándote. Y después de haber cruzado selvas, volcanes, playas, montañas, nos quedamos con la experiencia humana de los pueblos del camino. Porque viajar es posiblemente la forma más emocionante de perderse en este laberinto que llamamos vida. Leyendas que hablan de los fines de los mundos, de los pueblos del camino. Es el momento de rememorar, de compilar lo aprendido. Escuchemos a nuestro invitado. Daniel, hay que tener mucha sensibilidad para escribir eso, decirlo de esa manera y con esa música. A mí me pone los pelos de punta. Yo me emociono, te lo juro, de verdad, cuando lo escucho y escucho aquel regalo que me hizo Iván Palomares. Me regaló ese tema y dijo, esto es para ti, para que lo pongas. Eso sí, solo lo puedes poner al final si lo quieres. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y cuando lo escuché dije, es que me ha leído el pensamiento. Por eso es lo que te decía, ¿no? Trabajamos en la misma dirección y para mí fue un final bonito, ¿no? Y realmente al final dije lo que quería decir, ¿no? Que a veces nos despistamos, ¿no? Bueno, pues yo creo que en aquel final no me despisté, dije lo que pensaba y creo que cierra un poco el concepto que tengo yo de los viajes. Te quedó muy bonito ese señor. Dime una cosa, en esta parte queríamos hablar de... ¿Crees en las religiones? En algún sitio te he oído decir que... ¿Que creo en las religiones? Bueno, yo creo en la fuerza de todas las religiones. Yo creo que el mundo se ha cimentado en eso, ¿no? Para bien y para mal. Para bien y para mal. Yo creo que... A ver, yo soy una persona creyente, pero no creo en lo excluyente. Vale. Y por lo tanto creo que las religiones, en la mayoría, cuando tienen vocación de ser las únicas, fracasan. Vale. ¿La magia, crees? Sí, también. ¿Te lo has encontrado por ahí? Sí. Y no solamente me refiero, sino a personajes que son capaces de hacer magia, como chamanes, como curanderos, como... Sí, está lleno. Yo, mira, mi gran amigo José Luis Feliu, que es una persona que ha estudiado mucho esto también, ¿no? Y él siempre me habla, oye, tienes que ver, ¿no? ¿Y qué te pareció esto? Siempre conversaba con él mucho sobre este tipo de personajes, ¿no? Que tenían esa atracción. Él ha investigado muchísimo y a veces es una buena guía para mí, un buen espejo donde mirarme. Él me va indicando. Y yo en mis viajes luego he podido constatar que efectivamente, ¿no? La magia está por todas partes. En Papúa Nueva Guinea, hubo un lugar, ¿no? Muy, muy recóndito también, que se llamaba Tufi, que tiene unos fiordos y unas islas muy singulares, ¿no? Y allí nos encontramos con un chamán. Bueno, él era el jefe de una tribu allí en Papúa Nueva Guinea. Y nos contaba que había habido una especie de peste de magia negra, ¿no? Donde habían muerto 2.000 personas. Y decía, aquí no salen los medios, pero 2.000 personas han muerto de fenómenos que son inexplicables. Y todo el mundo sabe que son inexplicables, pero no quieren reconocerlo. Y yo, con la responsabilidad que tiene ser el jefe tribal, he tenido que estudiar
y él había aunado, ¿no? Él estudió teología, ¿no? La rama protestante, se metió a estudiar durante años y lo combinó con sus rituales ancestrales chamánicos, ¿no? Más animistas. Y él consiguió curar a un montón de gente y nos lo decía, ¿no? Y al principio dices, bueno, pero ¿esto cómo es? ¿Eso es así? Y tú veías la devoción alrededor que te decían, no, es así, ¿no? Y con la naturalidad con la que te dicen. Entonces me dijo, mira, hay aquí, a pocos metros de esta isla, cuando va a morir alguien, esto es bastante estremecedor, ¿no? Me dice, suenan de una cueva subterránea, es decir, una cueva que está subacuática, que había agua, es decir, donde no puede haber nadie, de allí suenan unos tambores. Y suenan con una cadencia que, dependiendo de si es 1, 2 o 3, ¿no?, repeticiones, es el número de familiares que tiene el que va a morir, el futuro difunto que morirá a los pocos. Y aquella noche yo me fui a dormir y yo he de admitir que yo no escuché los tambores, pero él me llamó por la puerta y me dice, acaban de sonar y te lo has perdido. Digo, no me lo puedo creer, y yo no lo había oído, ¿no? Porque me había dormido, sonaron a las 4 de la mañana. Y todo el mundo lo sabía, y ahí pasan un montón de cosas, ¿no? Pero pasan allí, pasan en el norte de Filipinas, donde tienen los Ibaloi, una tribu también misteriosa, ¿no? Escondidos en una cueva, las momias de sus antepasados, ¿no? A las que, para ir a visitar, hay que pasar por un ritual que nosotros pasamos con un chamán. Tuviste que matar algún animal, ¿no? Tenemos que sacrificar 2 cerdos. Y cuando te dicen, mira, aquí han venido ya 3 personas que han grabado sin pasar el ritual, uno de ellos cayó y se partió no sé cuántos huesos bajando la montaña, que era una pendiente muy suave, pero él cayó y se partió no sé cuántos huesos y tuvieron que hospitalizarlo y quedó muy mal herido. Otro grupo de filmación, cuando volvió a su país, todas las imágenes estaban en negro, y otro también tuvo algunos tipos de fenómenos que les hizo volver otra vez con el permiso y con el ritual. Pasan muchas cosas, pasan. No quiero olvidarme, tuviste el honor de cortar una palmera con los Korowai. Sí, pero ese honor... ¿Desnudo? Claro, ese honor hay que hacerlo desnudo. Llegó un momento determinado que ellos querían sacar el sago, ¿no? Que es un jugo a partir del cual ellos forman una especie de pan de masa, ¿no? Y eso se encuentra en el interior de las palmeras, y hay que cortar una palmera muy grande. Y entonces, bueno, me debieron de ver a mí y a mi cámara Jerai, pues... Potentes. Bueno, nos vieron como los representantes de nuestra tribu y nos llevaron para la selva y nos dijeron, venga, empieza a quitarte la ropa. Bueno, yo dije, oye, pues no tenemos tanta confianza aquí como para empezar a intimar. A intimar, ¿no? Pero bueno, rápidamente entiendes que se trata de que ellos lo que quieren es que tú tengas su aspecto para poder participar de su ritual, y al final, bueno, pues lo que haces es te desnudas y te dan ese sílex que te hablaba, ¿no? Y con eso cortasteis la... Y con eso cortamos, y además te digo que es una experiencia muy liberadora ponerte a dar golpes en pelotas en la selva al tronco de una palmera, ¿no? Eso sí, yo le dije a Jerai y a Pablo que apartaran las cámaras, que eso quedaría para nuestro recuerdo, ¿no? Afortunadamente. Otro de los lugares que a mí me impresionó que he visto en la serie es, creo que era en China, un acantilado, aquello era Huasán, de ponértelos de corbata. Sí, aquello fue una locura. Eso es una caída de unos 600 metros, pero que tienes que atravesar. Es una pared, ¿vale? Una pared lisa, totalmente vertical. Y simplemente hay unas tablitas clavadas en la roca por donde tienes que pasar. Tú imagínate una repisita, estamos hablando de 30 centímetros de grosor, y además en un estado muy precario, por donde tú tienes que pasar con un arnés también muy precario que va a una cuerda, para llegar a un templito, ¿no? Que es donde los budistas pues alcanzaban a poner sus templos para la meditación, ¿no? Tiene un sentido de apartarse del mundo, pero claro, hasta ese punto es una locura, ¿no? Y se ha convertido pues en una especie de destino para temerarios, y cuando te asomas allí dices, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí, no? Pero yo creo que al final, cuando tú sientes ya que estás perdido, que se te ha ido la cabeza, es porque tienes que estar ahí, ¿no? Y
Y es bonito, y es la experiencia, y además aquel caminito era de doble vía, luego veías a los chinos volver también y dices, pero ¿cómo es esto? Aquí no cabemos, ¿no? Y se dieron situaciones realmente surrealistas allí colgados en aquella montaña. ¿En qué capítulo era para recomendarlo? El capítulo de China, el de la ruta de las montañas sagradas, en el número 2. Vale, tenéis que verlo. En 2 minutos, ¿te has encontrado con la divinidad cara a cara en algún lugar? Me he encontrado con gente que se ha encontrado con la divinidad cara a cara. Gente que cree, me encontré, mira, precisamente en China, ¿no? Estuvimos en un monasterio budista donde te hablaban con tal devoción de sus montañas, de sus experiencias, ¿no? De que habían visto a ancianos levitando, ¿no? En la meditación. A mí eso me impresionó, ¿no? Yo me dijo, pero ¿cómo? Dice, no sé si medio metro levitaba. Y claro, es que es místico, es que esto es así, ¿no? Pero ese misticismo, esa divinidad, la veo en gente muy humilde, ¿no? En chamanes, en gente que además arrastra también a sus comunidades, ¿no? Ya sea en Zambia, ¿no? Pues haciendo rituales para protegerse de los elefantes, o sea, los aymaras con sus pirámides que siguen creyendo a día de hoy, ¿no? O sea, frente a templos mayas, ¿no? En la selva lacandona, ¿no? Como creen en esas cascadas, en esas divinidades. Ahí encuentro el reflejo, ¿no? Y por supuesto, cristianos, católicos, musulmanes. Hemos de hacer una pequeña pausa para las noticias. ¿Te quedas un ratito más? Sí, cómo no, encantado. Más yo, que te quedes. Seguirá un ratito más Daniel contándonos algunas aventuras, ese sentido de la magia, ese sentido que te hace empezar a moverte por el mundo y descubrir que viajar quizás sea la mejor medicina. Pues posiblemente, sí. Cura muchas cosas. Vale. A pesar de que uno coja malaria y cosas de esas raras, ¿no? Como bueno, tú. A pesar de eso, uno sale reforzado por la experiencia, siempre. Vale, pues no os perdáis esa segunda parte. Después también vamos a recuperar algunos recuerdos del Espacio en Blanco, de estos 30 años que llevamos tratando temas de misterio, y si podemos os vamos a ir al Vaticano. 900-137-137 nuestro teléfono. No os vayáis, todavía tenemos mucho que contaros aquí en Radio Nacional, en el Espacio en Blanco. Hola, soy Jesús Callejo. Y qué decir en estos 30 años de Espacio en Blanco, cuando yo ya desde más joven empezaba a grabar esos programas en radiocassette, precisamente para eso, para luego escucharlos al día siguiente a horas menos intempestivas. Pues nunca te puedes imaginar, ¿no? Como un programa que para mí es un programa ya mítico, es un programa de referencia, pues te puedes ir implicando poco a poco, ¿no? Cuando él me entrevista por primera vez es a raíz de esos primeros libros que yo publiqué, de hadas, duendes y gnomos. A partir de ahí, pues muchos más temas. Y para mí lo mejor de todo, ¿no? Que Miguel Blanco, la leyenda, como le llamamos los amigos, al final se haya convertido en un gran amigo, en un compañero de viajes, que hemos compartido muchísimas anécdotas. Y por eso para mí Espacio en Blanco es más que un programa de radio. Es más que un símbolo y es más que una referencia. Es ese programa que va a quedar ya para la posteridad, ya forma parte de la historia, pero también forma parte de la leyenda, al igual que mi querido amigo Miguel Blanco. Espacio en Blanco, tu cita con lo desconocido, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.